Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque tenemos un episodio realmente especial por delante. Si eres fan de las historias cautivadoras, de descubrir culturas fascinantes y de entender un poco más sobre las personas detrás de las cámaras y las pantallas, entonces te has topado con el vídeo correcto. Hoy nos sumergimos en un viaje muy personal, explorando las raíces de una persona a la que muchos de ustedes conocen y admiran, Hande. Así es, vamos a indagar en la familia de Hande y, lo que es más fascinante aún, en sus ricas y vibrantes tradiciones turcas. En este vídeo, no solo vamos a echar un vistazo a la historia de la familia de Hande, sino que también vamos a desentrañar el tapiz de costumbres, rituales y valores que han moldeado su identidad. Desde las celebraciones familiares hasta las anécdotas cotidianas, descubriremos cómo estas tradiciones turcas siguen vivas en el corazón de Hande y, por extensión, en la forma en que ella se presenta al mundo. Es una oportunidad increíble para conectarnos a un nivel más profundo, para entender las influencias que la han convertido en la persona que es hoy. Y por supuesto, si te gusta este tipo de contenido, si disfrutas de estos descubrimientos culturales y de las historias humanas, te animo encarecidamente a que te suscribas a nuestro canal. Solo tienes que hacer clic en ese botón rojo de suscripción y activar la campanita para no perderte nada. Tu apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora, sin más preámbulos, vamos a empezar este viaje fascinante. Imagínense esto, una familia con su propia historia, llena de recuerdos, de risas, de desafíos superados, y unida por hilos invisibles de tradición. Y cuando hablamos de tradiciones turcas, estamos hablando de un legado milenario, lleno de simbolismo, de hospitalidad, de profundo respeto por la familia y los mayores, y de una alegría contagiosa en las celebraciones. Hande, como muchas personas, lleva consigo este bagaje cultural, y es una parte integral de quién es. Empecemos por el principio, por esa conexión ancestral. Las familias turcas en general tienden a ser muy unidas. Los lazos familiares son fuertes y a menudo se extienden más allá de los parientes directos. Los tíos, tías, primos, abuelos, todos juegan un papel importante en la vida de una persona. Y esto se manifiesta de muchas maneras. Por ejemplo, en la importancia de las reuniones familiares. Estas no son solo ocasiones para comer juntos, sino para compartir historias, para aconsejarse mutuamente, para mantener viva la conexión. En Turquía, la palabra aile tiene un peso tremendo. Es el núcleo, el refugio, el apoyo incondicional. Y cuando pensamos en las tradiciones que rodean estas uniones, hay muchas que vienen a la mente. Una de las más evidentes son las bodas. Las bodas turcas son eventos espectaculares, llenos de color, música, baile y, por supuesto, comida deliciosa. Hay rituales específicos que se siguen, desde la pedida de mano hasta la ceremonia en sí, pasando por el henna night, una noche previa a la boda donde se decora las manos de la novia y sus amigas con henna, un ritual lleno de significado y a menudo con un toque melancólico por la despedida de la soltería. La música es vibrante, a menudo con instrumentos tradicionales, y el baile es esencial. Y la hospitalidad turca es legendaria. Siempre se trata de hacer que todos se sientan bienvenidos, como si estuvieran en su propia casa. Pero no solo en las grandes celebraciones se manifiestan las tradiciones. En el día a día hay costumbres que, aunque a veces sutiles, son fundamentales. Por ejemplo, la importancia del té. El té turco, servido en pequeños vasos con forma de tulipán, es mucho más que una bebida. Es un acto de conexión. Ofrecer y aceptar té es un gesto de amistad, de hospitalidad, de pausa en el día para conversar y conectar. En casa de Hande estoy seguro de que este ritual es pan de cada día. Imagínense la escena. La tetera humeante, los pequeños vasos, las conversaciones fluyendo. Otro aspecto crucial son los alimentos y la cocina. La gastronomía turca es increíblemente rica y diversa, y las recetas a menudo se transmiten de generación en generación. Hay platos que son emblemáticos de ciertas regiones, pero también hay comidas que forman parte del repertorio de cualquier hogar turco. El desayuno, por ejemplo, es una comida importante, a menudo copiosa, con pan fresco, quesos, aceitunas, tomates, pepinos, huevos y mermeladas caseras. Y luego están los platos principales, los meses, los postres. Cada comida puede ser una celebración de sabores y aromas. Estoy seguro de que Hande tiene sus platos favoritos, aquellos que le recuerdan a su infancia, a la cocina de su madre o de su abuela. Y hablemos de la importancia de los ancianos.
En la cultura turca, los mayores son tratados con un profundo respeto. Sus opiniones son valoradas y su experiencia se considera un tesoro. Es común ver a varias generaciones viviendo juntas o muy cerca, y los abuelos a menudo juegan un papel fundamental en la crianza de los nietos. Esta interconexión intergeneracional es una fuente de sabiduría y de estabilidad. Ahora, volviendo a Ande, ¿cómo crees que estas tradiciones han influido en ella? Es fácil imaginarse a una persona talentosa, dedicada a su carrera, con una presencia carismática en la pantalla. Pero detrás de esa imagen pública, hay una persona con una historia, con una base sólida. Tal vez la disciplina y la perseverancia que muestra en su trabajo provienen de esa mentalidad de esfuerzo y dedicación que a menudo se fomenta en las familias turcas. Quizás su calidez y su capacidad para conectar con la gente se derivan de esa arraigada tradición de hospitalidad y de hacer sentir a los demás bienvenidos. Pensemos en algunas anécdotas que podrían surgir. Quizás Ande recuerda haber pasado veranos enteros con sus abuelos, aprendiendo a cocinar recetas familiares, escuchando historias del pasado, o participando en alguna festividad local. O tal vez hay tradiciones específicas de su propia familia que la han marcado. Por ejemplo, en algunas familias turcas, hay rituales relacionados con la buena suerte, con la protección del hogar, o con la forma de celebrar ciertos hitos importantes en la vida. Es fascinante cómo estas tradiciones, que a veces parecen pequeñas, construyen la identidad de una persona. No son solo actos pasados, sino fuerzas vivas que continúan moldeando a las personas en el presente. La forma en que Ande interactúa con sus fans, esa cercanía y esa autenticidad que muchos aprecian, podría ser un reflejo de esos valores familiares de apertura y calidez. Su profesionalismo, su dedicación al arte de actuar, podría estar influenciado por el énfasis en el trabajo duro y en alcanzar la excelencia que se valora en muchas culturas, incluida la turca. Imaginen, por un momento, las fiestas de Eid. Son celebraciones religiosas de gran importancia, marcadas por la reflexión, la generosidad y el perdón. Las familias se reúnen, se intercambian regalos, se visita a los mayores y se comparten comidas especiales. Para Ande, estos momentos de conexión familiar y de reflexión espiritual sin duda habrán sido pilares importantes en su vida. Estos eventos no son solo festividades, son oportunidades para reforzar esos lazos familiares y para recordar los valores fundamentales. Incluso las pequeñas cosas pueden tener un gran significado. Por ejemplo, la importancia de la cortesía y el respeto en las interacciones diarias. Un saludo respetuoso, un agradecimiento sincero, la forma de dirigirse a los demás. Estos son gestos que, aunque a veces pasen desapercibidos, forman parte de un código social y cultural que se transmite a través de las generaciones. Y cuando hablamos de arte y cultura, la influencia de las tradiciones turcas es innegable. La música, la danza, la literatura, el cine turco, todos están profundamente arraigados en su historia y en sus costumbres. Es probable que Ande, al crecer en este entorno, haya estado expuesta a estas formas de expresión desde muy joven, lo que sin duda ha enriquecido su perspectiva artística y su comprensión del mundo. Además de las celebraciones religiosas, existen otras festividades y rituales que son importantes en la vida turca. Por ejemplo, el Día Nacional de la Soberanía y el Día de los Niños el 23 de abril, o el Día de la Victoria el 30 de agosto, son fechas que honran la historia y el futuro del país. Estas celebraciones cívicas, a menudo vividas en familia, refuerzan el sentido de pertenencia y de orgullo nacional. Y no podemos olvidar la hospitalidad. La famosa misafirperverlik turca. Recibir a un invitado es casi un deber sagrado. Se le ofrece lo mejor de la casa, la mejor comida, la mejor bebida. Se le atiende con esmero, asegurándose de que se sienta cómodo y a gusto. Es una forma de honrar al visitante y demostrar la generosidad del anfitrión. Estoy convencido de que Ande ha crecido aprendiendo y practicando esta valiosa tradición. Piensen en la influencia de la literatura y la poesía turca. Autores como Nazım Hikmet, Orhan Pamuk, han plasmado en sus obras la esencia de la vida, la cultura y la historia turcas. Es muy posible que Ande haya crecido leyendo o escuchando estas obras, lo que habría ampliado su visión del mundo y su aprecio por su herencia cultural. La influencia del idioma también es muy importante. El turco, con su rica historia y su hermosa sonoridad, es un vehículo de cultura y de identidad. Las expresiones idiomáticas, las canciones populares, las historias contadas en turco, todo contribuye a la forma en que una persona percibe y se relaciona con el mundo.
En resumen, al indagar en la familia de Ande y sus tradiciones turcas, estamos explorando un universo de valores, costumbres y rituales que la han moldeado profundamente. Desde la importancia de los lazos familiares y el respeto por los mayores hasta la riqueza de la gastronomía, la calidez de la hospitalidad y la vibrante expresión artística, cada aspecto de su herencia cultural contribuye a la persona única y talentosa que conocemos. Es un recordatorio fascinante de cómo nuestras raíces influyen en quiénes somos y cómo vemos el mundo. Así que hemos llegado al final de este viaje a través de las tradiciones turcas que forman parte de la familia de Ande. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta exploración tanto como yo. Hemos tocado puntos clave como la fuerte unidad familiar, la importancia de las celebraciones, el significado del té, la riqueza de la cocina, el respeto por los ancianos y la arraigada tradición de hospitalidad. Hemos vislumbrado cómo estos elementos culturales se entrelazan para formar la identidad de Ande, infundiéndole valores como la disciplina, la calidez y la autenticidad. Ha sido un placer compartir este contenido con ustedes y espero que les haya resultado tan intrigante e informativo como a mí. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Su presencia aquí y su interés por descubrir estas facetas culturales es lo que nos motiva a seguir adelante. Y ahora me encantaría escuchar sus pensamientos. ¿Conocían estas tradiciones turcas? ¿Hay alguna tradición en particular que les haya llamado la atención o les haya parecido especialmente hermosa? Por favor, dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y poder interactuar con ustedes. Y si este vídeo te ha gustado, si has aprendido algo nuevo o simplemente has disfrutado del contenido, te pido un gran favor, dale un me gusta a este vídeo. Tu me gusta nos ayuda muchísimo a que YouTube recomiende nuestro contenido a más personas. También si crees que a alguien le podría interesar este tema, no dudes en compartirlo en tus redes sociales. Y por supuesto, si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal haciendo clic en el botón de suscripción y activando la campanita. Así te asegurarás de no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.